Ok, voy a darle entendido. Bueno, ahora sí. Buenas noches a todas las personas. Agradecerles, como siempre, ¿verdad? El interés que muestran por estas actividades. Que, bueno, yo siempre he insistido mucho en el tema, que la idea es que se den charlas sobre temas que usualmente no son tocados en los programas de estudio. Y les comentaba antes de que iniciara la grabación de que este es un tema sobre el cual siempre había querido ampliar algunas cosas, ¿verdad? Lo que no se podía hacer en el curso de Derecho Procesal Penal, ¿verdad? Por problemas de tiempo. Entonces vamos a ver algunas cosas ahí muy interesantes con relación a la lógica jurídica. Ahí viene una aclaración sobre este tema. Y bueno, eso sí, quedar claro de que el énfasis se pone en el manejo de la lógica, sobre todo en el proceso penal, ¿verdad? Aunque eso no excluye la aplicación en otros procesos, pero pues la idea es de que este material sirva de soporte para ese curso. ¿Okay? Bueno, entonces vamos con lo que son las imágenes, una introducción, bueno. En los cursos de procesal penal siempre vemos que uno de los dos fines es la averiguación de la verdad real, el otro es la aplicación de la ley. Esta averiguación de la verdad real se hará a través de los medios de prueba como medios de comprobación inmediata, ¿verdad? Si ustedes revisan otros códigos procesales, ninguno habla de medios de comprobación, sino que hace referencia a medios de prueba. La diferencia radica es que en el proceso penal lo que interesa es esta verdad, la real, mientras que en los procesos, sobre todo los que dan aplicación a ley sustantiva de derecho privado, lo que más interesa es la verdad formal, que es aquella la que surge del contenido de la prueba y, bueno, también de la prueba documental, testimonial, confesional, declaración de parte, etcétera. La prueba evacuada en el proceso penal deberá ser analizada en su conjunto, que bueno, esto en realidad no difiere de otras disciplinas jurídicas, ¿verdad? Conforme a la aplicación estricta de la sana crítica racional, por aquí es donde da inicio el tema del análisis de la lógica, para lo cual se deberá indicar el valor asignado a cada elemento de prueba esencial. Esto está en el 184 del Código Procesal Penal. ¿Por qué poner el énfasis, o aquí es importante poner el énfasis en el tema de que la prueba sea esencial, ¿verdad? Porque si lo que se ha dejado de analizar es prueba que no va a realizar ningún aporte con relación al objeto de investigación, en ese caso no se está produciendo ningún defecto en la fundamentación del fallo. El defecto se produce únicamente cuando la prueba es de este tipo. Y ustedes recordarán que, bueno, el término jurídico que se utiliza para describir esa falta de análisis de prueba esencial es la palabra preterir prueba, ¿verdad? Preterir prueba es cuando se deja de analizar prueba esencial. La sana crítica está conformada, bueno, ya se lo sabemos, por criterios de lógica, la experiencia y la psicología. Estos dos últimos no los vamos a tocar el día de hoy porque ya estamos claros en que el mayor interés se va a poner en esto, en la lógica. Y vamos a ver en primer término lo que son los principios rectores, son básicamente 4. Y bueno, cada uno con un ejemplo sencillo para mejor comprensión. Otras aclaraciones previas. Bueno, les decía, ¿verdad? Al inicio de la charla que el análisis de la lógica se va a centrar en la materia penal. Incluso ustedes van a verlo ahí en los ejemplos, ¿verdad? Que están mayormente enfocados en cuestiones de conocimiento en el proceso penal. Sin embargo, sí hay que aclarar que la lógica no es distinta a la aplicada en otras ramas científicas, ni tampoco en otras ramas del derecho. Aquí digamos que le ponemos mayor interés al proceso penal, pero eso no implica que los principios y otros conceptos que vamos a ver sean diferentes dependiendo de la rama científica o de la rama del derecho.
¿Para qué es de utilidad manejar conceptos de lógica jurídica? Bueno, vamos a ver. Formular interrogatorios, oponerse a preguntas mal planteadas para valorar la prueba y verificar la correcta labor realizada por los jueces en la sentencia. Y finalmente, para sustentar los recursos de apelación, de sentencia y de casación para alegar la existencia de defectuosa o contradictoria valoración de la prueba. Vamos a ver. De hecho, vamos a ver en algunos ejemplos ahí que este tema de la lógica tiene también mucha relación con el manejo del lenguaje. Y vamos a ver por qué. Bueno, les había anticipado que íbamos a ver los principios de la lógica. Como tales, se tiene el principio de identidad. Significa que un concepto, idea u objeto son siempre idénticos a sí mismos. Su característica o naturaleza no varía en el tiempo. Ejemplo, un garrote es un garrote. Luego tenemos el principio de contradicción. Dos juicios contradictorios no pueden ser al mismo tiempo verdaderos. Ejemplo, utilizando el mismo instrumento del ejemplo anterior, un garrote no puede ser al mismo tiempo un no garrote. O sea, es contradictorio. O es o no es, pero no puede ser, no pueden ser correctas las dos posibilidades. Luego tenemos el principio de tercero no excluido. Dos juicios contradictorios no pueden al mismo tiempo ser falsos. Uno de los dos debe ser verdadero y el otro falso. Y se excluye un tercer juicio verdadero entre dos juicios contradictorios falsos. Ejemplo, la camisa es a cuadros y es lisa. Si es a cuadros, no puede ser lisa al mismo tiempo. Entonces, aquí vemos que tenemos un juicio verdadero, otro falso, y el tercero que se descarta al ser uno de los anteriores verdadero. Por último, tenemos el principio de razón suficiente. Todo tiene su razón de ser. Hay razón suficiente para que un juicio sea verdadero si el objeto al cual se refiere posee una identidad propia y sin determinaciones contradictorias. Aquí un ejemplo es Juan mató a Luis por una disputa de drogas. ¿Cuál sería la razón suficiente del homicidio de Luis? Sería la disputa por tema de venta de drogas o disputas por territorios, como gusto. A continuación, bueno, no se puede hablar de lógica sin tocar, aunque sea brevemente, el tema del silogismo, ¿verdad? Que es una de las formas de razonamiento aplicada jurídicamente más importantes. La forma básica de un razonamiento está constituida por el silogismo. Este está compuesto por tres términos o conceptos básicos que se articulan para formar dos proposiciones, de las que necesariamente se deriva una proposición que es una conclusión, que no está incluida en las dos anteriores y que en esa medida agrega un conocimiento nuevo. Entonces, vamos a ver un ejemplo, de la modalidad típica de silogismo, ¿verdad? Que empieza por la premisa mayor, premisa menor y luego la conclusión. Todo aquel que cometa en forma dolosa el delito de homicidio debe sufrir una pena de prisión. Vemos que la premisa mayor es la premisa que contiene el precepto general. La premisa menor, que es más bien la particular, sería Manuel en forma dolosa mató a Pedro. Todo esto nos lleva a una conclusión. Por haber matado en forma dolosa a Pedro, Manuel debe sufrir una pena de prisión. Entonces vemos que vamos de lo general a lo particular para llegar a una conclusión. Esta forma de derivación por medio de la cual se descubre entre lo general y lo particular se llama deducción. Ojo con esto porque aquí viene un detalle interesante. Con el razonamiento inductivo,
es lo contrario, vamos de lo particular a lo general para sacar una conclusión. El razonamiento judicial consiste entonces en un silogismo deductivo. Bueno, este análisis que viene acá, de lo general a lo particular para sacar una conclusión, es lo que en principio se da a nivel procesal judicial. No obstante lo indicado, la construcción del razonamiento judicial o proceso de definición del hecho probado también remite a un movimiento lógico racional en sentido inverso. Era lo que les comentaba sobre el razonamiento inductivo. Sea de lo particular a lo general, lo que se conoce como un razonamiento inductivo. Aplicado lo anterior al contenido de la sentencia, se tiene que el razonamiento deductivo se aplica para la calificación legal. Sí, ahí lo que hacemos es, el tipo penal lo analizamos, si la conducta encaja en ese tipo penal, y bueno, llegamos a una conclusión. Mientras que el razonamiento inductivo, que es al revés, es de lo específico a lo general, se aplica para el análisis de la prueba y determinación de los hechos. Sea si X o Y cometió determinada o participó en determinada conducta delictiva. Tipos de argumentos en materia jurídica. Primer término, tenemos el razonamiento por analogía. Se aplica el supuesto normativo de una determinada disposición a un caso que, sin ser exactamente el previsto en esa regulación, no difiere de este en aspectos que resulten esenciales. Esto les comento que, bueno, es por poner obviamente que la charla no hubiera estado completa si no se toma en cuenta. Sin embargo, en materia penal es prohibida la analogía, ¿verdad? Por lo menos lo que es en latín se conoce como la analogía en mala partem. La única que sí se permite es la analogía en bonam partem. Y les comento que aunque me di a la tarea de buscar en la jurisprudencia algún ejemplo de aplicación de la analogía en materia penal, lo único que pude encontrar es el hecho de que no se aplica en la materia penal. Ese razonamiento por analogía se indica que ni se trata de un procedimiento racional deductivo, ni tampoco de un procedimiento racional inductivo. Bueno, vemos acá que este es el que va de lo general a lo particular para obtener una conclusión, y este es el que va más bien al revés, de lo particular a la general para obtener una conclusión. Sino que más bien se trata de un razonamiento donde se va de lo general a lo general o de lo particular a lo particular. O sea, esto en realidad no hay que hacer un gran esfuerzo para entender que si se va a aplicar la analogía no podría ser de lo general a lo particular, ¿verdad? Tiene que ser en forma horizontal, o sea, de lo particular a lo particular y de lo general a lo general. Un ejemplo de donde pudiera aplicarse la analogía sería que al concepto de cheque se puede extender el de cheque de viajero no previsto por la ley. Y viene la aclaración que les comentaba, que en materia penal solo se puede aplicar si es en favor del reo, que es la analogía en bonam partem. Número 2, tenemos el razonamiento a contrario sensu. Esta modalidad de razonamiento tendría como precedente o premisas que, en el evento de darse determinados supuestos de hecho, han de darse en consecuencia también determinadas consecuencias jurídicas. Y retomando un poco los ejemplos que hemos venido dando, sobre todo con el silogismo, si decimos que Pedro mató dolorosamente a Juan, entonces tiene que sufrir una pena, ¿verdad? Y a contrario sensu, si Pedro no mató a Juan, no tiene por qué sufrir una pena. Básicamente así es como funciona este tipo de razonamiento. Si no se ha matado a alguien, no se puede sufrir la pena por homicidio. En ese caso quedarían descartadas las consecuencias jurídicas precisamente porque no se dan los aspectos
fácticos descritos. 3, razonamiento a fortiori. Este consiste en razonar que si ha sido aplicada determinada regla o solución a cierto caso, con mucho mayor razón habla de aplicarlo a otro. Alude a la razón que se tuvo al decidir un caso anterior de determinada manera. Existen 2 modalidades, una de prescripción negativa, otra de prescripción positiva. O sea, en una lo que hacemos es descartar una posibilidad y en la otra más bien agregamos una más. Entonces, vean la de prescripción negativa. Si no se puede lesionar a alguien, tampoco se puede matar. Si no se puede lo menos, en este caso no se podría lo más, en este caso más grave, que es matar. La prescripción positiva sería, bueno, aquel adagio que todos aprendemos, el que puede lo más, puede lo menos, ¿verdad? Si alguien, y poniéndolo, trasladándolo al proceso penal, esto se utiliza mucho, ¿verdad? Si un imputado se puede abstener de declarar en forma, vamos a ver, si se puede abstener en su totalidad, nada le impide determinar o más bien rechazar o no contestar determinadas preguntas, ¿verdad? Ahí está claramente reflejado ese adagio que el que puede lo más, puede lo menos. Luego tenemos el razonamiento por deducción al absurdo. Se argumenta que la tesis que se defiende es la única válida en vista de que cualquier otra alternativa resulta absurda e insensata. No se trata de probar la propia tesis, sino más bien de desvirtuar la de la contraria. Aquí voy a poner 2 ejemplos. Uno, bueno, dice, el acusado debió haber conducido a más de 80 kilómetros por hora, ya que de haber conducido a 40 kilómetros por hora no se habrían dado las víctimas y los daños materiales que se registran. Vean que es un absurdo, o sea, el tema de la velocidad no tiene por qué haber sido tan determinante como para descartar la existencia de las víctimas y los daños materiales que se registran. Otro ejemplo con relación a este tipo de razonamiento, recuerdo hace unos años que hubo un juicio muy mediático en los Estados Unidos que era de un jugador. Él fue jugador de fútbol americano y después se hizo actor, O.J. Simpson, que era acusado de haber matado a su esposa y también a un amigo de ella. Y con relación a esto del razonamiento por deducción al absurdo, al terminar su declaración, él dice, yo no maté ni pude haber matado a esa persona. Vean que se utiliza el mismo razonamiento, ¿verdad? O sea, él no trata de probar, bueno, que obviamente no tiene que hacer por ser el acusado, pero con esas 2 opciones no deja cabida a ninguna otra posibilidad. Razonamiento conforme al carácter completo del ordenamiento jurídico, bueno, que tiene que ver con aquel principio de la plenitud hermética del derecho, que todas las, bueno, primero que los jueces no pueden decir que no resuelven un caso porque no hay una norma que se ajuste al mismo. En este caso, este tipo de razonamiento consiste en argumentar que el ordenamiento jurídico es un sistema normativo completo que debe contener reglas de carácter general con las cuales pueda ser resuelto cualquier tipo de caso que se presente y para lo cual no hay una norma específica que le sea aplicable. Bueno, es la aplicación de todo el ordenamiento para resolver los casos es una disposición que está en el artículo 5 o 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ejemplo, bueno, ahora voy a dar uno desde el punto de vista del derecho privado, pero luego voy a dar otro desde el punto de vista del proceso penal. Si las obligaciones requieren de un objeto cierto y posible, esto, la certeza y la posibilidad que sean material y legalmente objeto de negociación, el sujeto no podría reclamar el incumplimiento de la venta de un parque público. ¿Verdad? Apliquémoslo al proceso penal. Bueno, no podría una persona decirse ofendida por el delito de usurpación de una iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Porque ahí tendríamos que irnos a establecer qué es propiedad privada y qué es propiedad pública. Razonamiento por coherencia.
ante la existencia de dos presupuestos, ante la existencia de dos presupuestos normativos que regulan una misma situación, se supone que el juez siempre contará con una regla que le permita descartar la hipótesis inadecuada y evitar las antinomias. Bueno, eso de las antinomias es que tenemos dos normas que regulan el mismo supuesto, pero lo hacen en forma diferente. El ejemplo que yo siempre pongo tiene que ver con la oportunidad del principio, el criterio de oportunidad, ¿verdad? Que el 24 dice que tiene que ser hasta antes de que se formule la acusación, mientras que el 317, inciso D del Código Procesal Penal, lo hace en una forma más abierta. Es ya en la etapa intermedia. ¿Cómo se resuelve la antinomia? Y por ende, ¿dónde estaría el razonamiento por coherencia? Por ahí el artículo 2, que se refiere a la regla de interpretación, nos dice que las normas deberán ser interpretadas en la forma que más favorezcan al acusado. Por ser esta norma la que establece la posibilidad en un estadio más avanzado del proceso penal, entonces esta es la que debe prevalecer sobre esta otra que es una norma más restrictiva. Argumentos sobre la voluntad auténtica consiste en indagar la voluntad que movió al legislador originalmente para promulgar la ley y por esa vía extrapolar esas razones y motivaciones que tuvo al caso que se enfrenta. Entonces, bueno, aquí se me ocurrió este ejemplo. ¿Qué se quiso decir cuando el aborto se cometió para ocultar la deshonra? Que bueno, así está regulado en alguna de las figuras del aborto, se establece una atenuante, cuando es para ocultar la deshonra. Aquí el tema es qué debemos entender por deshonra para los efectos de la correcta interpretación de la norma. Luego tenemos el argumento histórico, se trata de dar razones conforme a las pautas establecidas, según lo ha marcado la tradición. Bueno, esto se me ocurre un ejemplo, pero en materia mercantil, ¿verdad? Que una de las fuentes de aplicación del derecho mercantil es la costumbre, ¿verdad? Aquí no encontramos, en el proceso penal no encontramos algo parecido a eso. Argumento teleológico remite al razonamiento que se trata de desentrañar la finalidad de que el legislador tuvo al momento de emitir la ley de qué se trata. Un ejemplo es cuál fue la intención que tuvo el legislador al emitir la ley de derecho al tiempo. Recuerden que la ley de derecho al tiempo es aquella que le permite a las víctimas de delitos sexuales, que fueron víctimas de delitos sexuales siendo menores de edad, que el plazo de prescripción empieza a correr hasta a partir del momento en que son mayores de edad, a los 18, y para denunciar y que el hecho prescriba deben transcurrir 25 años, ¿verdad? Luego tenemos número 10, argumento económico. Se refiere a presuponer que el legislador ha dictaminado sobre determinada materia en razón de que no estaba específicamente regulada. De manera que el intérprete pueda alegar que la única interpretación posible es la suya porque las otras resultarían repetitivas o innecesarias. Luego tenemos el argumento ad exemplum, consiste en echar mano a lo que la doctrina o la jurisprudencia ha dicho o debatido en casos o discusiones doctrinarias precedentes. Este es un ejemplo que yo recuerdo muy lúcidamente cuando ingresaba al Poder Judicial, un defensor que llevó un caso de estos y que generó un antecedente en ese tema. Ahora, si un beso puede ser o no un abuso sexual. Eso sería un argumento a ejemplo para descartar o acreditar que estamos en presencia de un delito. 12. Argumento sistemático. Se recurre al presupuesto de que el ordenamiento jurídico es un sistema coherente donde los principios y normas del rango superior se imponen sobre las disposiciones subordinadas y que en todo caso esa sistematicidad permite escoger la norma que debe prevalecer. Ese es otro ejemplo que yo pongo mucho en las clases del proceso penal
Por ejemplo, la cosa juzgada, curiosamente, no está prevista en el artículo 30, que enuncia todas las causas de extinción de la acción penal. Sin embargo, esa laguna la llena la Constitución política, por eso es una norma de rango superior, y dispone que en ese caso sí, la cosa juzgada es una causa extintiva de la acción penal. Ven entonces como ante la omisión de una norma inferior, aplicamos en forma directa una norma de rango superior. Vamos con el tema de las falacias, ¿verdad? Que ese es un tema también bastante interesante. Concepto, se trata de una forma incorrecta de razonar, pues a través de dicha técnica se induce en error al destinatario de la información. Mediante la falacia, el sujeto afirma como válida una proposición cuando en realidad no puede ni debe hacerlo. Clases de falacias, básicamente se dividen en falacias formales y no formales. Las primeras aparecen en esquemas de razonamientos previamente estructurados y dan la impresión de ser razonamientos formulados de manera precisa. Las segundas son las que se utilizan en el lenguaje cotidiano. Todas las falacias, ¿verdad? Las formales y las no formales, se dividen en los siguientes grupos. La primera, falacia de atingencia. En estas parece que la conclusión es válida porque se asimila a la conclusión correcta, pero en realidad no es válida porque no deriva de las premisas establecidas. Son falacias de este tipo las siguientes, y vamos entonces, todas las que vamos a ver ahorita, hasta que yo les diga, van a ser falacias de atingencia. Tenemos la primera como la falacia de conclusión inatingente, que utiliza un razonamiento que ordinariamente sirve para establecer una determinada conclusión, pero se contextualiza de modo diverso, como respaldo de otra conclusión en la que no se exponen premisas. Entonces vean el ejemplo. Se ha cometido un violento robo que se debe castigar violentamente o severamente. Sergio es sospechoso de haber cometido ese robo. Conclusión incorrecta. Sergio debe ser castigado severamente. ¿Qué pasó ahí con la demostración de la culpabilidad? Entonces ven el tema de que es una conclusión inatingente. ¿Okay? Continuamos con las falacias, luego vienen las falacias personales o que también se conoce en latín como pro homine. Se desvía la atención hacia la persona que se pretende refutar o convencer según sea el caso. Con ello se refuerza o se combate una determinada posición aludiendo a condiciones personales y no como corresponde mediante la exclusión o afirmación objetiva de las razones que se debaten. Aquí, ¿cuál es el problema que hay en este tipo de falacia? Se ataca a la persona por lo que es y no por la veracidad o falta de veracidad de lo que dice. Entonces, ojo con esto. Hay que creerle a Laura porque es una arquitecta muy reconocida. Bueno, pero ¿quién dice que por ser una arquitecta reconocida no también puede mentir? Y vean, a la inversa, Jacinta no puede decir la verdad porque tiene fama de ser una gran mentirosa. El hecho de que una persona mienta en unas ocasiones no significa que lo haga siempre. Esta es otra, ¿verdad? Que es muy común, sobre todo a nivel judicial, la falacia de apelación a la autoridad. Se presenta cuando se acepta una afirmación por el simple hecho de haber sido emitida por alguien destacado en un ámbito del conocimiento. Ejemplo, la solución correcta a ese caso es X o Y, no sé, porque así lo resolvió la sala de casación penal en un caso similar. Bueno, esta falacia de apelación a la autoridad podría darse muchas veces incluso a nivel de los cursos que ustedes llevan. Ah, la respuesta correcta es tal porque lo dijo el profesor tal. No, un momentito. Eso tampoco tiene que ser así. Eso es acudir a la falacia de apelación a la autoridad, ¿verdad? Que eso no es correcto.
Como punto 4 tenemos la falacia de ignorancia. Propone que una proposición es verdadera por el simple hecho de que no se ha demostrado su falsedad. Entonces vean el ejemplo. Alegar que Juan Luis actuó en legítima defensa porque no se demostró lo contrario. Bueno, todos sabemos que en materia penal, el que invoca en su favor la existencia de una causa justificación tiene que demostrarla, ¿verdad? Entonces, por eso es que esto es un pensamiento falaz. Luego tenemos la falacia de petición de principio o circularidad. Se trata de un argumento en el que la conclusión aparece como una suposición, aunque de una forma diferente. Ojo este ejemplo. Una bala perdida no podría matar a nadie porque es una bala perdida. Pero perdón, ¿quién dice que una bala perdida no puede matar a alguien? ¿Verdad? Si más bien el concepto de bala perdida es para un disparo hecho sin que haya ¿cómo decirlo? Una víctima específicamente señalada, se dispara y después resulta lesionada o muerta una persona. Recuerdo en una ocasión, hace unos años, hubo una disputa por el Colegio Señoritas. Alguno de los involucrados hizo un tiro, disparó, y esa bala fue a dar a los 200 metros frente al Teatro Nacional y mató a una persona. Entonces, eso de que es bala perdida, porque es una bala perdida, no mata, eso es un pensamiento falaz. Punto 6, tenemos la falacia de causa falsa. Se comete cuando se indica que una circunstancia es la causa de un determinado defecto, cuando del todo no lo ha sido de una manera parcial y simplemente cuando un hecho aparece como antecedente de otro. Entonces, este ejemplo, véanlo. Sergio tiene ataques psicóticos. Tal vez aquí faltó agregar en forma esporádica. Por ese motivo, cuando cometió el homicidio estaba psicótico. Vean que hay una causa falsa ahí, porque no necesariamente pudo haber cometido el homicidio estando bajo las circunstancias de un ataque psicótico. Este es otro, la falacia de pregunta compleja. Mediante este tipo de falacia se induce error al interlocutor, pues se formula una pregunta determinada cuya pregunta implica responder otro cuestionamiento que no se ha realizado de manera directa. Esto es lo que yo siempre les he dicho en el curso, que son las preguntas capciosas o sugestivas, que en su contenido ya llevan implícita información que todavía no se ha dado. Vean entonces una falacia pregunta compleja. ¿De qué manera mató usted a María? Ni siquiera ha dicho que la ha matado, ya le estamos preguntando que cómo la mató. Entonces ven que aquí está perfectamente retratada la falacia pregunta compleja. Vamos ahora con lo que son falacias de ambigüedad. Y primero con la falacia de equívoco. Tiene lugar en los casos en los que un término tiene diferentes acepciones, pero únicamente se cita una y se ocultan las demás. Para solventar la confusión es imprescindible identificar el concepto alterado o utilizado fuera de contexto. Ojo con esto, ¿verdad? La muerte es el fin. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia, fin tiene varias acepciones. Y una es la interrupción o cese de un proceso. Ojo, la falacia o el pensamiento falaz. Si el proceso penal se interrumpió, por ende finalizó, cosa que es incorrecta. Todos sabemos que si se interrumpió, porque en algún momento tendrá que continuar. La falacia anfibológica, bueno, esta me encanta porque van a ver el ejemplo que les voy a comentar. Se incurre en un razonamiento falaz cuando se combinan expresiones que es posible interpretar de varias formas. Entonces, hace unos años en el diario La Extra salió un titular que decía
Vaca tuvo niño. Bueno, cuando todos estábamos al borde del colapso ante semejante aberración, nos vamos a ver la nota y lo que dice es que por el acoso de la vaca, el niño estuvo subido en un palo o en un árbol varias horas. Ven qué diferencia, ¿verdad? Y aquí, claro que se ve un manejo sumamente adrede del idioma para causar una confusión. Ojo con este otro ejemplo. Laura se mordió con Luisa. Bueno, eso podría entender uno que es una pelea a mordiscos, cuando en el argot popular entendemos que esa expresión significa que inició una disputa o desacuerdo. Entonces aquí hay un tema también que tiene que ver muchísimo con el manejo del idioma. Falacia de división y falacia de composición se presenta cuando una característica relativa a uno de los sujetos que integra un conjunto se traslada a todo el grupo. En la falacia de división se procede a la inversa, se le atribuye a los miembros del conjunto una afirmación que solo es válida para el grupo, pero no necesariamente para cada uno de sus componentes. Entonces, como ejemplo, se me ocurrió este. Vean. Hay una banda de ladrones que actúa en forma muy violenta. Por eso, si cada uno actúa por separado, va a cometer robos violentos. No necesariamente, ¿verdad? Porque hay gente que al actuar en conjuntos en envalentona y ya actuando en forma individual son diferentes, ¿verdad? No son tan violentos que actuando con otras personas. Luego tenemos la falacia de énfasis. Con ella se destacan o recalcan algunos temas que interesan a quien pretende argumentar. No obstante, y ahí el engaño, se omiten otras referencias importantes. Lo que se destaca, pues, es una parte del contenido de la prueba o de su análisis o un extracto de una cita jurisprudencial o doctrinal. Vean, esto es de todos los días, ¿verdad? Y ese es el ejemplo para esta falacia de énfasis. Es muy usual en los recursos sacar de contexto la valoración del tribunal acerca de la prueba. Solo agarro la parte que me conviene y omito por completo la que no me conviene, ¿verdad? Y eso lo que hago es incurrir en una falacia de énfasis. Bueno, bibliografía recomendada. Tenemos acá este clásico, ¿verdad? Introducción a la lógica de Irving Copy. Y también este libro, que este fue el que utilicé más, de José Manuel Arroyo Gutiérrez y Alexander Rodríguez Campos, Lógica Jurídica y Motivación de la Sentencia Penal. Muchas gracias, ahí me encontré esa imagen bastante simpática y quise compartirla aquí. ¿Tienen alguna duda, jóvenes?